además de Somos Magazine a través de OnePlus TV. Tenemos en este día un gran programa. Primero le doy paso a mis compañeras. Gracias, Gabriel, Isabel. Siempre un gusto compartir con ustedes este panel y también es un placer para nosotros tenerle, ministro, como invitado en esta mañana. Buenas tardes, un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Ana, Gabriel, ministro, un honor tenerle con nosotros en casa. Muchísimas gracias, a las órdenes. Gracias a ustedes por la oportunidad de llegar a su audiencia. Bien, tenemos a nuestro invitado, es el ministro del Ambiente. El nuevo nombre se le ha dado, es un nombre un poco más largo, ¿no? Tiene mucho que ver con la gran capacidad del nuevo ministro del Ambiente. Es un hombre muy reconocido en este campo. Yo lo conocí mucho en su trabajo en San Vito, uno de los patrocinadores de los premios Verde Latinoamérica. Es un premio con gran connotación. Tiene que ver mucho con el ambiente, con el tema de lo verde, de todo lo que nosotros necesitamos para poder vivir mejor. Del tema ambiental que hoy en día a nivel internacional está muy fuerte. Por ejemplo, que en España tienen más de 50 grados en estos momentos. Están pasando extremos de climas. Bueno, muchas gracias una vez más por la invitación. Efectivamente, el 5 de junio cambió el nombre a Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, que pretende dar un mensaje de movimiento, pretende dar un mensaje de cambio, pretende dar un mensaje de ir de un sitio a otro, de haber tomado la decisión de hacer un cambio, ¿verdad? Transición es evolución, es avanzar. Y eso es lo que hemos hecho. En el gobierno del encuentro hemos decidido avanzar hacia una transición ecológica en la que tenemos unas decisiones horizontales y verticales interministeriales en la que estamos trabajando con los principales ministerios que tienen mucha actividad productiva con los que pudiéramos reducir las emisiones de carbono. Efectivamente, lo que pasa en España pasa en Grecia, lo que pasa en Grecia pasa en la Amazonía y en diferentes sitios. Estamos viviendo incendios forestales 100 veces más acelerados de los que han habido en la última década. Estamos viendo inundaciones y una serie de eventos climatológicos que hacen evidente que el cambio climático está aquí, que el cambio climático es real y que se necesitan políticas de una transición ecológica para, desde lo que a nosotros nos atañe, que es el Ecuador, tratar de construir política pública que nos permitan garantizarle al menos los siguientes recursos o los mismos recursos a la siguiente generación. Súper interesante la nueva postura que ha adquirido esta cartera de Estado. Es importante que todas las generaciones tengamos esa conciencia de que cuidar el ambiente es sumamente necesario e importante porque es básicamente el bienestar del planeta. Cuando nuestra casa tiene fallas estructurales gravísimas, tenemos toda la posibilidad de cambiarnos de casa. Pero si estamos hablando del planeta en este punto en el que estamos viviendo, no es una posibilidad mudarnos de planeta. Y es sumamente relevante que carteras de Estado como la que usted está dirigiendo de manera muy acertada estén tomando las mejores decisiones para que haya una política medioambiental sustentable, en el que incluso, por ejemplo, se dé paso al tema de minería, pero una minería responsable, no como la que vimos, recuerdo el año pasado, si no me equivoco, en Buenos Aires, donde mineros ilegales que se autodenominan artesanales están incluso contaminando fuentes de agua, o incluso, si no me equivoco, se habían encontrado restos humanos en el campamento de la denominada ciudad de plástico. Entonces, el Ministerio de Ambiente, ¿qué medidas está tomando al respecto? Por ejemplo, en el tema minero que está estrechamente relacionado con el tema ambiental. Sí, completamente de acuerdo con usted, ¿no? Hay una tendencia por ahí que dice no hay planeta B. Es decir, se están gastando, eso sí, unas fortunas para ver cómo nos vamos a vivir a otro planeta o si hay vida en otro planeta, mientras nosotros estamos haciendo todo lo posible por quedarnos en ¿verdad? Lo que hay es que cambiar algunos principios rectores económicos, cosas que son mal llamado éxito, que es mientras más tengo, más exitoso soy. Y esos son conceptos errados que tenemos que hacer.
Efectivamente, la minería es un concepto complicado. A mí me gusta dividirlos entre minería formal, minería informal y minería ilegal. La formal es aquella que tiene un título minero y que tiene licencias ambientales que le permiten explotar y que están acorde a la regularización ambiental. Puede ser que no nos guste o nos guste, pero son formales. Y ahí le llamo los informales. Los informales son los que tienen un título minero, ¿verdad? Pero ahí se abren dos razones. Ingresaron un trámite y el ministerio no se los ha despachado o no han ingresado un trámite. Y los ilegales son los que no tienen título minero, los que no tienen licencias ambientales y demás. Importante, Ana, comentarle que en los últimos 20 días hemos visitado 39 concesiones mineras y 25 hemos suspendido sus actividades por no cumplir los estándares ambientales. Entonces, no se trata de minería por minería, no se trata de explotar por explotar, se trata de explotar con la mejor tecnología, se trata de explotar con estándares que permitan devolverle el agua al río en igual o mejores condiciones de la que lo obtuvimos. Y esa es la responsabilidad del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Ser una institución rectora, controladora me refiero a controladora de controlar las mejores prácticas ambientales y sociales relacionados, en este caso de su pregunta, con la minería. En vista de que la Tierra se está calentando, existen dos desastres que el mundo creo que no está preparado para soportar, lo que es el cambio climático y el terrorismo biológico. En el Ecuador, ¿cuáles son los efectos de este cambio climático? Los agricultores se ven afectados por la falta de lluvia. Antes ellos podían planificar los efectos del clima. ¿Cómo en este caso el Ministerio del Ambiente apoyaría para que estos agricultores sientan esta protección y este apoyo por parte del gobierno? Bueno, el Ministerio de Ambiente tiene su jurisdicción, ¿verdad? Hay un Ministerio de Agricultura y Ganadería que está más directamente relacionado con ellos. Sin embargo, en la transición ecológica estamos efectivamente, como usted dice, transversalmente conectados entre algunos ministerios o entre todos los ministerios. El adecuado uso de suelo, por ejemplo, evitar la frontera agrícola también es una responsabilidad nuestra. Nosotros tenemos el programa Sociobosque. El programa Sociobosque es un programa que, con aportes internacionales y con presupuesto del Estado, le damos a tenedores de tierra que tienen áreas que dan servicios ecosistémicos. ¿Qué es un servicio ecosistémico? Agua, aire, biodiversidad y demás temas relacionados con la vida. Entonces, al dar nosotros recursos a ellos, se evita que deforesten para hacer un monocultivo como por ejemplo el maíz, el arroz o cualquier otra cosa, y mantienen o preservan estas áreas biodiversas que, insisto, nos dan el servicio de biodiversidad. Gustavo, primera vez que te entrevistamos en el programa, estabas mucho más feliz, te veo un poco más serio. ¿Será porque estás empapado justamente y también la situación climatológica pues tampoco no es de risa, ¿no? Ahora estás un poco más acentuado en el cargo, lo cual me parece que está correcto. ¿Cuál es el proceso que estás siguiendo para poder trabajar en todo este tema? Entiendo que tienes que tener una coordinación con otros ministerios y también a nivel internacional también tienes que tener algún contacto con gente de afuera para ayudarse mutuamente. Esto es una cuestión de darse la mano. Sí, solo, Gabriel, decirte que estoy muy contento, estoy feliz con este nuevo trabajito de cívico. Estás en lo que te gusta. Sí, y en lo que sé. Es lo que me he dedicado 30 años, entonces son temas que comprendo y si no los conozco, pues me suenan los principios, los conceptos y los puedo comprender relativamente rápido porque es algo que me he dedicado casi 30 años. Pero sí, quizás ya casi 6 de la tarde me ves ahí con la batería baja. Estoy desde las 4 de la mañana operativo y anoche terminé a la 1 de la mañana. Entonces, ya como que sí, y todavía tengo un par de reuniones más. No me quiero hacer el Martín ni quejar, pero quizás no me ves con la energía hoy característica. En todo caso, sí, es un ministerio o una actividad que le atañe a todos. Mira la semana pasada, ¿cuándo se había visto al Ministerio de Ambiente con el Mintel? La semana pasada, por una iniciativa del Mintel, por simplificación de trámites, la ministra Bianna Maino sacó el registro automatizado de la ficha de identificación ciudadana.
Claro, Es un pliego de papeles que se pedía en 2 copias y a colores. papeles Hoy ya se necesarios. eliminó, y eso, más allá de ser una tremenda iniciativa de la ministra y un logro de su ministerio, evidentemente atañe al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Solo para que tengas una idea, la ANT, la Agencia Nacional de Tránsito, hace 159,000 trámites mensuales con 2 copias de la ficha de identidad ciudadana a colores, más papeleta de votación y cédula. Eso se eliminó. Pero suma las decenas de instituciones y ministerios y secretarías y todos los que pedían miles de papeles. En estos días el ministro Darío Herrera también lo mismo. Está haciendo una simplificación de trámites que reportó o que compartió que está eliminando solo él en ese trámite 475 papeles, 475,000 papeles anuales. Entonces, son interacciones que tenemos con todas las carteras, internacionalmente también. Como vieron, el sábado estuve en Colombia pasado con el presidente Lasso y el presidente Duque, viendo unos acuerdos bilaterales de protección de la Amazonía y otros temas. La próxima semana estaré en la Convención Mundial de Combate a la Basura Marina y hacer una declaratoria mundial de política pública en la que Ecuador es coanfitrión, un rol importante. Entonces, efectivamente esta cartera es multidisciplinaria, pues todas las áreas protegidas del país están bajo nuestro, la regentamos, por decirlo de alguna manera, los 14 multipropósitos, Galápagos como tal, también el Parque Nacional, manejamos la presidencia del Parque Nacional. Entonces, aburridos no estamos, Gabriel. No, yo sé, cansado sí, pero aburrido no. Puede ser un poco. ¿Cuáles son los retos más difíciles de afrontar, se podría decir, con respecto de la pesca ilegal que muchas veces se ha denunciado en la periferia de nuestro archipiélago de Galápagos, ministro? Mira, te voy a enseñar algo. Ojalá se vea. ¿Se ve ahí? No, no se ve. No. Hay la intención. Sí, La te quería intención. enseñar, aquí me reportan todos los días en línea y a tiempo el comportamiento de la pesca ilegal de Galápagos, o realmente no pesca ilegal, sino de la flota internacional. Y les quería compartir que se están retirando todos masivamente, se están yendo al sur, se están yendo a otro país ya, y contento de que, de ser así, terminarían de retirarse probablemente en un par de días y no sé si por primera vez, pero al menos en esta administración no lograron entrar a la zona económica exclusiva insular, no entraron a la reserva marina de Galápagos, evidentemente. Hicimos un tema interministerial con el Ministerio de Comunicación, Cancillería, MIPRO y Defensa, en la que estuvimos muy pendientes con una flota aérea y una flota náutica, haciendo sobrevuelos aéreos, valga la redundancia, y sacando los barcos de defensa para proteger nuestra soberanía. Así que esto más tecnología AIS, tecnología Dark Vessel Determination con el gobierno de Canadá. Entonces, Ana, me siento cómodo de haber trabajado con los otros ministerios, tranquilo, de que logramos controlar esta flota internacional y que no logró o no entró, respetó, porque no solo es de haberlos controlado, sino que respetaron también nuestra jurisdicción marítima. Ministro, ¿cómo han sociabilizado o cómo van a sociabilizar con el pueblo? ¿Cuáles son las acciones que debemos tomar nosotros para revertir cualquier situación que pueda suceder, tomando en cuenta el marco de lo que habíamos iniciado hablando con respecto al cambio climático, al apoyo por parte nuestra? En los próximos días vamos a lanzar el Pacto Nacional del Acuerdo de Transición Ecológica. Es un acuerdo que queremos firmar con el sector privado, con el sector público, en donde vamos a hacer mesas de trabajo para entender el cambio climático, que algunos lo llaman como emergencia climática también, en la que si no conoces lo que significa que te trepe la temperatura a 1.5 grados, no vas a hacer mucho, ¿no? Porque dices, ese problema es ajeno a mí, ese problema no me atañe. Pero cuando entiendes que si cultivas papas a 1.000 metros sobre el nivel del mar y te sube 1,5 grados y te tienes que ir a 2.000 metros sobre el nivel del mar y dices, bueno, allá no hay agua, allá no hay carreteras, no hay infraestructura, no hay hospitales, o cuando estás a 0 metros sobre el nivel del mar y te dicen, oye,
Si la cosa continúa así, vamos a tener que irnos a 300 metros porque aquí se va a inundar todo, ¿no? Entonces, es con educación, Isabel, son estas mesas técnicas, esperamos poder lanzar este pacto nacional en unos 15 días. Tenemos una contribución de la Agencia Francesa de Desarrollo para los costos que representa estas mesas de diálogo nacional. Así que estamos en eso. Bien, Gustavo, te agradezco mucho haber estado con nosotros en el programa, muy agradecido. Sé que hiciste un esfuerzo extra porque fue difícil el contacto, ¿no? Fue difícil el contacto, pero yo sé que dentro de la colaboración, que es característica en ti, eso no es ningún problema. El problema era que tienes muchas actividades y entre esas actividades nosotros pedimos un tiempo para preguntarte algunas cosas que necesitábamos saber. Con el mayor de los gustos, siempre estaré disponible y dispuesto cuando haya tiempo, y si no hay, buscamos el espacio. Gracias a ustedes. Gracias, ministro, por acompañarnos. En realidad es un gusto tenerle con nosotros. Vamos a seguirle invitando. Son temas apasionantes de su ministerio. Es seguro vamos a querer retroalimentarnos de toda su capacidad y todo lo que va a hacer por nuestro país. Muchas gracias, ministro, por su tiempo. Sabemos que el trabajo al frente de un ministerio puede ser cansado muchas veces, pero sin duda alguna, con su buena gestión, la recompensa del trabajo que usted está haciendo, no necesariamente solo por estas generaciones, sino las futuras, será su gran y mayor satisfacción. Le felicito al presidente por haberle seleccionado a usted y como ciudadana cuente con nosotros y esperamos tenerle en un futuro nuevamente en este espacio. Gracias. Depende de ustedes que esté por aquí. Muchísimas gracias por esas lindas palabras y ojalá las escuche el presidente. Bueno, aquí se retrata bien el presidente de este programa. Bueno, me alegro mucho. Un abrazo. Estuvo con nosotros el ministro de Ambiente. Como ustedes saben, él tiene a su cargo una sección muy importante del país. Voy a tener que en esta segunda parte del programa hacerlo solo, porque mis compañeras tuvieron que coincidentemente hacer cosas de última hora. Por esta razón voy a tener que hacer esta segunda entrevista a la ambientalista María Verónica Arias, abogada, máster en Derecho Internacional Ambiental en American University, Washington, D.C., y tiene un diplomado de liderazgo de ciudades en Harvard. Gracias, en primer lugar, Verónica, por haber aceptado esta entrevista. Tuvimos como primer invitado al ministro de Ambiente, el tema sobre el calentamiento global, y queremos saber cuál es tu opinión sobre las repercusiones que pueda tener esto en nuestro país. Muchas gracias, Gabriel. Gracias por este espacio tan importante, porque creo que los medios de comunicación y los canales de información hacia la ciudadanía son cruciales en estos momentos que vivimos como planeta, como país. Entonces, lo que se avisora es que como vamos a tener un calentamiento de 1.5 grados centígrados mucho antes de lo previsto al 2050. Se vislumbra que podría ser al 2040. Y eso evidentemente es crítico porque nos va a afectar de muchas maneras. A nivel global, pues subida de mares, derretimiento de glaciares, hemos estado viendo mucho en las noticias, los fuertes huracanes, niveles de desastres naturales históricos, en incendios, en inundaciones, etcétera. Y claro, el Ecuador no va a escaparse de eso, y las áreas más afectadas son justamente las zonas de playa, porque la línea de costera va a ir desapareciendo por la subida del mar. La cordillera de los Andes, de igual forma, los bosques altoandinos y los páramos son ecosistemas muy frágiles, y los nevados, que tenemos un recogimiento de esos nevados desde ya hace algunas décadas, según los monitoreos que se han hecho, ¿no? Entonces, ir pensando en un concepto de cómo adaptarnos a esta nueva normalidad. Así como el COVID nos ha tocado adaptarnos a una nueva normalidad, el cambio climático sin duda alguna va a ser y está siendo un enemigo silencioso, porque la gente lo ve como algo que está pasando por ahí, pero que es ajeno a nosotros y sin embargo ya nos está afectando. ¿Cómo se tiene que preparar el país para este tema? Tú dices que, por ejemplo, las zonas costeras, como tú mismo dices y lo dices bien, tú eres una experta en esto, antes se lo veíamos como un problema muy lejano, pero ahora cosas están prácticamente sucediendo, y también cómo se podrá preparar también la parte de la sierra también para estos cambios tan bruscos que se van a dar.
A ver, yo creo que hay que prepararse en diferentes niveles, Gabriel, y cada uno lo que le corresponde. Es decir, al gobierno nacional creo que tiene que ser muy visionario en pensar ya en una transición ecológica, energética, a que realmente conservemos nuestros recursos naturales. ¿En qué términos? En que los científicos, y hay un montón de ejemplos, en que la mejor forma y la más barata de adaptarnos a esto es justamente manteniendo los ecosistemas que tenemos. Por ejemplo, el manglar ha sido probado en diferentes partes del mundo que los manglares son una barrera natural contra tsunamis, como crecidas de río, de esteros, de mar, etcétera, antes que devastar los manglares y después tener que construir barreras encementadas, ¿no es cierto? Entonces, por decirte un ejemplo, en las zonas de Manabí, donde la agricultura y la ganadería ha sido devastadora con todo lo que es los bosques, volver a pensar en reforestar y restaurar ciertos ecosistemas para tratar de que vuelva a caer lluvia o que se sequen menos los ríos, o generar agroforestería mezclando una especie de bosques con cultivos que puedan generar ingresos a las familias, pero que también tengas bosquecito. Es decir, hay soluciones, hay las herramientas, lo que hay es que capacitar y prepararse. Los planificadores de las ciudades deberían estar pensando que de aquí a 20 años, cuáles son las vulnerabilidades o las amenazas que tiene ese territorio para saber cómo enfrentarlos, ¿no? Entonces, si se van a necesitar, en vez de construir redes de alcantarillado y agua potable de, me invento, 30, 50 centímetros de diámetro del tubo, deberíamos estar pensando que esas ciudades se van a inundar y deberíamos construir más grandes. Claro. Por decirte un ejemplo, ¿no? O por decirte, ciudades que van a tener temperaturas más altas y olas de calor, deberían estar pensando en soluciones tan fáciles como ser ciudades más verdes, con cantidad de árboles, no ciudades encementadas, porque eso produce una isla de calor y que te aumenta la temperatura y te da el calor. Tú te pones debajo de un árbol y es mucho más fresco, de 1 a 2 grados de temperatura más fresco, y fíjate lo barato que es. Entonces, esas ciudades deberían estar pensando, en vez de cementar, poner infraestructura verde, ¿no? Cosas tan fáciles como esas. Y a nivel personal, que es lo que siempre digo, Gabriel, todos podemos ayudar en esto. No es un tema que le corresponde a alguien más, sino que todos aportamos con un granito de arena. Pero la gente hace poco nada, o sea, los países no han ayudado mucho, y la gente, sobre todo un tema también de cultura, un tema de educación. Tú que eres un especialista y eres especialista en ciudades, de lo que tú has conocido, ¿qué ciudades se han preparado mejor para este tema? ¿O no hay ninguno que esté preparado? No, sí hay, por supuesto, muchas de ellas. Lamentablemente estamos hablando de ciudades con mayores recursos y que pertenecen a países de primer mundo, ¿no? Estaba viendo el otro día un documental, fíjate que lo que tú dices es muy cierto, la cultura. Las escuelas de Noruega, por ejemplo, salen todos los viernes a sus playas, y los niñitos pasan recogiendo su basurita. Desde chiquito les inculcan eso. Tokio, donde no encuentras basureros, ¿no? Simplemente la gente no tira ni una sola basura. Costa Rica, país centroamericano, donde su visión desde hace 50 años ha sido la conservación de sus recursos naturales. Entonces dijo, hace mucho tiempo acá no vamos a pagar un ejército, sino que vamos a dedicar a la educación y vamos a conservar nuestros recursos. Y es uno de los países que mejor le va con ecoturismo, con ingresos basados en la naturaleza. Es un ejemplo de conservación y de muchas otras cosas. Ya está implementando transporte eléctrico. Hay varias ciudades bastante interesantes. Medellín igual. La ciudad de Guatemala tiene sus áreas protegidas bien interesantes. Bueno, Quito mismo, el 50% de su distrito metropolitano, y tengo el orgullo de haber sido secretaria de Ambiente de la ciudad de Quito, del alcalde Rodas, pudimos declarar el 50% del territorio como área protegida.
Entonces, hay en el país, la ciudad de Cuenca mismo ha conservado también sus ríos en muy buena calidad y tiene un buen manejo del agua. Sí hay cómo hacerlo, pero necesitamos acelerar el paso, necesitamos ir mucho más rápido y lo que pasa es que no es un esfuerzo individual. El gran desafío es que es un esfuerzo global, ¿no? Porque el tema climático, si le afecta acá, es como la telaraña, afecta aquí, pero se mueve todos los tentáculos y las redes en todo lado. Está todo interconectado, ¿no? Ese es el problema con los gases de efecto invernadero que cubre todo el globo. Entonces el esfuerzo es mundial, es más complejo. Lo que has podido ver, el gobierno actualmente está haciendo algo sobre ese tema. No, sin duda alguna. Primero van apenas 2 meses, creo que van a cumplir recién los 100 días. Entonces es muy poco para decir, emitir un criterio, pero de lo que se ha visto, creo que hay un direccionamiento importante y eso es lo que hay que cumplir, ¿no es cierto?, con varias aristas, porque no solamente es la evacuación de trámites, que sin duda alguna es importantísimo, no solo para la competitividad del país, ¿no? Porque necesitan las licencias ambientales, obviamente, para trabajar, pero también eso nos ayuda a hacer el control ambiental de las industrias en términos de contaminación y de tales, más aún cuando son simplificación de trámites y además se lo hace en línea, entonces tienes mucho menos papel y menos utilización de árboles, o sea, hay unos co-beneficios importantes, pero estamos hablando de una cartera de Estado bastante diversa. Tenemos Galápagos, tenemos los retos de la Amazonía, tenemos todo lo que es el sistema de áreas protegidas, ¿no?, que todavía falta un montón de cosas que hacer. Tenemos un viceministerio de agua que confluyó con la ex Secretaría de Agua, que es todo una dinámica y culturalmente es diferente el manejo del agua. Entonces, las grandes directrices en esos términos, y yo creo que el mayor reto es justamente transversalizar el tema ambiental a las demás carteras de Estado. El gran reto y lo más difícil creo que es generar una política de Estado a largo plazo y que todos caminen hacia el mismo ritmo y hacia el mismo objetivo que debería ser esa transformación energética o esa transformación ecológica en términos más amigables del país a 15, 20 o 30 años. Yo le veo que tiene que ser mucho más rápido que eso porque ya si no estamos como muy tarde. Bien, agradecemos mucho la presencia de María Verónica Arias, realmente una persona muy conocedora de este tema, reconocida a nivel nacional e internacional. Te agradecemos mucho. Me gustaría invitarte en otras oportunidades. En todo caso, las puertas de Somos Magazine están abiertas para ti siempre. Muchas gracias, Gabriel. Con mucho gusto. Felicito tu programa y felicito todos estos canales que son tan importantes para llegar a la ciudadanía con estos temas ahora tan cruciales para la humanidad. Bien, amigos televidentes, fue nuestra invitada María Verónica Arias. Le agradecemos mucho su sapiencia y sus conocimientos expuestos en nuestro programa. Recuerden que lo pueden sintonizar el sábado al mediodía y el reprise va a ser el domingo al mediodía. También lo pueden volver a revisar el martes a las 11 de la mañana o el mismo martes a las 23 horas, 4 de la mañana del miércoles, amanecer miércoles, para que lo vean en Europa, a los ecuatorianos que siempre están sintonizando OnePlus TV, www.oneplus.tv, o si no a través de los canales de televisión por cable, Extreme por el canal 14, CNT por el canal 14 y también Claro por el 14, el 514 también. Bueno, solamente esto quería acotar. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima semana.